Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class again. Le pueden ayudar muchísimo a este canal si se suscriben, por supuesto. Además pueden dejar su tema de recomendación, algún tema que quiera que les explique de inglés y yo con mucho gusto lo haré. Hoy vamos a continuar con un súper tema que me encanta, que empezamos la clase pasada y es el tema de los phrasal verbs. Claro que sí, tema amado por muchos, pero también odiado por algunos otros. La clase pasada inicié explicando este tema, qué eran los phrasal verbs, cómo estaban clasificados, algunos truquitos de cómo saber si algunos son separables o no separables, en fin. Al final de esta clase les voy a dejar el video para que lo visualicen y puedan comprender mucho mejor este tema, pero en realidad es súper sencillito. Los phrasal verbs son verbos comunes y corrientes que están compuestos por un verbo más una o dos preposiciones o adverbios, o la mezcla de una preposición y un adverbio, etc. Ahora, la pregunta de algunos es ¿cómo conjugaríamos los phrasal verbs? Sencillo, el phrasal verb se va a conjugar común y corriente, como si estuviéramos conjugando un verbo normal, un verbo solito. Aquí les voy a explicar algunos phrasal verbs conjugados en diferentes tiempos gramaticales. Vamos a iniciar con el tiempo gramatical del presente simple. Y aquí vamos a conjugar el phrasal verb look back on o look back at. Entonces, como les decía hace un ratito, vemos que este phrasal verb está compuesto por tres partículas. El verbo principal es look, que generalmente significa mirar, pero si le agregamos la partícula back on, ya quedaría como un phrasal verb, es decir, como un verbo compuesto como si fuera una frasecita con un sentido propio. Entonces, si ustedes encuentran toda esta frase con este verbo look back on, significaría recordar algo del pasado. En este caso, entonces, el verbo está compuesto por el verbo más el adverbio back y la preposición on. Entonces miremos cómo lo conjugaríamos en presente simple, sencillito. Yo voy a decir, por ejemplo, en inglés que mi abuela recuerda cosas de su infancia. En inglés yo diría, my grandmother looks back on things from her childhood. Observemos entonces que tengo aquí el sujeto my grandmother, que sería pues en este caso el sujeto representando a ella, a she. Luego coloco el phrasal verb looks back on y vemos que en este caso estoy agregando ese al verbo look. ¿Por qué? Porque recuerden que la regla del presente simple es que si el verbo está acompañado del sujeto en tercera persona, que es he, she o it, que en este caso sería she, pues al verbo le vamos a agregar s o es, depende en cómo termine el verbo. Entonces, aquí ese phrasal verb es conjugado común y corriente, se respeta la regla del presente simple y la regla se da directamente al verbo, en este caso look, pero sabemos que no significaría mirar, sino que se convertiría en un phrasal verb porque está acompañado del back on. Pero la regla común y corriente se aplica a ese verbo principal del phrasal verb. Bueno, muñecuras, vamos ahora con el past simple o simple past, es decir, el pasado simple. Aquí ustedes tienen que estar muy pendientes si el verbo que compone ese phrasal verb es un verbo regular o irregular. Eso ya lo vimos en el tema del pasado simple, así que pueden revisar ese videito también para que recuerden un poco este tema. Entonces, supongamos que yo tengo el verbo blow up, que significa estallar o hacer estallar o explotar, hacer explotar algo. Observen entonces, muñecuras, que aquí tengo el verbo blow y en este caso lo acompaño del adverbio up. Así que si yo voy a hacer una oración en pasado usando este phrasal verb, tengo que fijarme si el verbo blow, es decir, solito, este verbo solo, es un verbo regular o irregular. En este caso sería un verbo irregular en pasado. Por lo tanto, el pasado de este verbo sería blew. Por lo tanto, el phrasal verb sería blew up. Entonces, si yo voy a decir que el carro estalló inmediatamente, sería the car blew up immediately. Ahora, ¿qué pasa con los verbos regulares? Recuerden que esos verbos regulares son aquellos que en su pasado o pasado participio le agregamos de o ed. Ejemplo de estos es el verbo de arribita que acabamos de hacer, el verbo look back on. El verbo look por naturaleza es un verbo regular, por lo tanto en su pasado le agregamos ed. Así que si yo voy a decir, por ejemplo, una oración en pasado usando este phrasal verb, yo diría looked back. Por ejemplo, they looked back on things from their childhood, que significa ellos recordaron cosas de su infancia. Observen entonces que el phrasal verb está compuesto por el verbo look y el que se conjuga es el verbo como tal, el verbo look. Por lo tanto, le agrego ed para que quede en pasado.
así que el phrasal verb pues quedaría en pasado. Entonces el looked, recuerden que sería un verbo regular y el blow sería un verbo irregular. Ahora pasemos a otro tiempo gramatical súper importante que es el present continuous o present progressive. Aquí vamos a usar el phrasal verb let down. Let down es un phrasal verb que significa, ambas palabritas significan decepcionar. Además, este phrasal verb es separable, es decir, es de aquellos phrasal verbs que se pueden separar. Esto significa que entre el verbo y la preposición o el adverbio se puede colocar el objeto directo. Esto lo vimos la clase pasada, así que les recomiendo que visualicen ese super video que está muy interesante y puedan conocer también estos tipos de phrasal verbs. Entonces yo voy a decir en inglés que usted me está decepcionando. Esta sería una oración en present continuous porque es algo que está pasando en este mismo momento, en este instante o en este periodo de tiempo. Miremos entonces que tengo el sujeto you. Luego el are, recuerden que el present continuous se conforma por el verbo to be. Y luego del verbo to be tengo el verbo let con ing. Por lo tanto quedaría letting o letting. You are letting me down. Esta oración significa usted me está decepcionando. Recuerden que el presente continuo generalmente conjugamos los verbos para que queden como ando, endo. Usted está comiendo, yo estoy estudiando. Entonces aquí estoy diciendo usted me está decepcionando. Y vemos que como el phrasal verb let down es un phrasal verb separable, el objeto directo puede ir entre el verbo letting y el adverbio down. Y más en este caso que cuando hablamos de pronombres de objeto, siempre el pronombre de objeto debe ir en la mitad del verbo y la preposición o del verbo y el adverbio. Ahora, quizás se pregunten por qué el verbo letting tiene doble T. Sencillo, porque el verbo let termina en consonante vocal consonante y cuando tiene esta terminación, pues duplicamos la última consonante y agregamos ing cuando estamos trabajando este presente continuo. Ahora, preciosuras, vamos a continuar con el tiempo gramatical del past continuous o past progressive. Y es básicamente igual que el anterior, lo único que cambia es que el verbo to be ya no está en presente, sino que va a estar en pasado. Entonces aquí vamos a usar como ejemplo el phrasal verb bring forward, el cual significa adelantar una cita, un evento, una reunión, etc. Así que yo voy a decir, por ejemplo, en inglés que yo estaba adelantando la reunión. En inglés yo diría I was bringing forward the meeting. Observemos entonces que aquí la estructura es súper sencilla. Tengo el sujeto I, que es yo, luego coloco el verbo to be en pasado was, porque was trabaja con I, entonces yo estaría diciendo aquí yo estaba, luego coloco el verbo con ing, porque también estoy hablando de una continuidad, en este caso el pasado continuo, y por último coloco el complemento de meeting, I was bringing forward the meeting. Esta oración quiere decir yo estaba adelantando la reunión, ¿vale? Ahora, ¿cómo conjugaríamos esos phrasal verbs en futuro? Recuerden que el futuro lo podemos utilizar de tres formas, usando el will, el going to o incluso la estructura del presente continuo. Pero entonces vamos a hacer un ejemplo usando el will. Aquí voy a utilizar como phrasal verb el get over. El get over tiene varios significados. Algo súper importante también que se me había olvidado decirles es que estos phrasal verbs no solamente tienen un solo significado. E incluso hay phrasal verbs que pueden tener 2, 3 y más significados, ya ustedes lo acomodan en el contexto correspondiente. Por ejemplo, en este caso, el get over significa recuperarse de una enfermedad o superar una ruptura amorosa. Supongamos que una amiga me está contando sus penas de desamor, entonces yo le digo, tranquila, yo sé que usted superará a su exnovio. En inglés yo diría, tun. I know you will get over your ex-boyfriend. Tengo entonces acá el I know, que significa yo sé, I know. Luego coloco el sujeto you, usted, yo sé que usted. Y coloco el auxiliar will, que es el que me indica el futuro. Antes del get over, antes del phrasal verb. Yo sé que usted superará your ex-boyfriend, que sería el complemento. Ahora, vamos a hacer un ejemplo usando el going to, que es otra manera de expresar el futuro. Entonces supongamos que yo voy a decir en inglés, usted va a adelantar la reunión mañana. Vamos a utilizar el phrasal verb anterior, que sería bring forward, que significa adelantar, y la estructura del futuro con going to sería I am going to. Esta estructura también lleva el verbo to be y luego vamos a colocar el going to. I am going to bring forward the meeting tomorrow. Esta oración quiere decir, yo voy a adelantar la reunión mañana.
Recuerden que este futuro con going to lo usamos especialmente cuando ya hay un plan concreto. Igual por acá arribita les voy a dejar esa clase súper interesante también del futuro y las diferencias que hay en sus tres formas de uso. Repasemos la estructura de este futuro. Recuerden que lleva el verbo to be. En este caso estoy colocando el verbo to be am porque estoy hablando de yo. I am. Luego coloco el going to, que podemos traducirlo como voy a, yo voy a. Luego coloco el phrasal verb bring forward y luego el complemento de meeting tomorrow. Yo voy a adelantar la reunión mañana. Ahora, ¿cómo conjugaríamos esos phrasal verbs en presente perfecto? Sencillo, muñecuras. Vamos a usar en este caso el phrasal verb turn up, que significa aparecer de repente. Como ejemplo, yo voy a decir en inglés que él ha aparecido después de un lapso de 3 años. Yo en inglés diría, he has turned up after a lapse of 3 years. Repasemos la estructura, muñecuras. Vemos entonces que aquí tengo el sujeto he, que significa él, y tengo el auxiliar has, que recuerden que en el presente perfecto trabaja como un auxiliar y significaría a. Él ha, y pues aquí tengo el phrasal verb en participio pasado. Entonces miremos que como turn es un verbo regular, el pasado y el participio pasado va con ed, turned up. He has turned up after a lapse of 3 years. Y este sería el complemento. Entonces mire que las estructuras se respetan tal cual. Lo que tenemos que estar pendiente es del verbo, de ese phrasal verb, el verbo. Si es un verbo regular, si es un verbo irregular, cómo lo conjugaríamos en pasado, en presente, etc. De igual modo, lo hacemos con el past perfect. En este caso, yo voy a utilizar el mismo phrasal verb, podría ser turned up, pero entonces acá como es pasado perfecto, recuerden que el auxiliar ya no es has o have, sino que sería had. En este caso yo diría entonces en inglés que él había aparecido de repente cuando mi madre llegó. Así que yo diría, he had turned up when my mother arrived. Observemos igualmente la estructura, tengo el sujeto he, luego tengo el auxiliar had, que en este caso significaría él había aparecido de repente, tengo el phrasal verb turned up y luego el complemento when my mother arrived. Entonces miremos que aquí igual se respeta el tiempo gramatical del pasado perfecto, sus auxiliares, etc. Y el verbo, o en este caso el phrasal verb, se coloca en pasado participio. Así que recuerden, mis preciosuras, que para utilizar estos phrasal verbs en cualquier tiempo gramatical se deben fijar exclusivamente en ese verbo y ya ustedes miran, según las reglas del inglés, cómo se conjuga. Si es un verbo regular, si es un verbo irregular, cuál es la regla del presente, cómo se conjugaría en pasado perfecto, en presente perfecto, en fin, ¿dale? Por acá arribita les voy a dejar entonces esa clase, esa primer clase de los phrasal verbs, ya que es una clase muy completica y les explico qué son los tipos de phrasal verbs que hay, en fin. Así que thank you so much por visualizar. Si este video les fue muy útil, le pueden ayudar con un like, también se pueden suscribir aquí abajito para que este canal siga creciendo y llegando a más personitas. También pueden dejar algún tema que ustedes quieran que les explique acá abajito, con mucho gusto lo haré. Besitos.